buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Ok, vamos a compartir acá. Bien, vamos a esperar un minutito más, que se van sumando todos, se conectan. Hola Luis. Y vamos a comenzar con, digamos, la parte teórica de lo que nos toca, ¿no? Y que vimos el día martes, que fue OSPF y IPv6. Yo quisiera saber, mientras que esperamos a sus compañeros que se vayan sumando, si es que tienen alguna consulta con respecto a los temas tratados anteriormente. Hola, Cristian. Ok. Profesor, una consulta. Hola, Lo que Carla, dime. el día de hoy va a venir también en nuestra práctica o es hasta la clase pasada nada más. Hoy día vamos a ver la teoría de la clase pasada. Ah, Y ya, ok. la práctica, a ver, vamos a... La práctica es... Es la siguiente semana, me parece, el día viernes, ¿verdad? Así es. Vamos a poner aquí. Ok, voy a... La práctica calificada 2 tenemos el día viernes 30. Creo que es 30. Claro, si hoy es 23, el próximo viernes 30. Y vendrá hasta lo que veamos el martes, que es OSPF multiario. Qué pena, me hubiera gustado hacer laboratorio el viernes, pero bueno, pasaremos para el laboratorio después de la práctica. A ver, vamos a hacerles, ¿dónde está el Zoom? Ok, a ver, vamos, que sean, son 14, y en teoría somos 28, estamos en la mitad. A ver, la propuesta que les hago sería la práctica calificada la tomamos el martes 3 de noviembre, que sería la semana 11, y el laboratorio calificado el viernes 6 de noviembre, que es semana 11, ¿no? Es decir, correría para que tengan un fin de semana para estudiar. Correría una clase nada Y lo más. tomamos y todo. De paso que también puedo hacer el laboratorio el día 30, ¿no? Claro. Sí, está bien. Estaría bien, profe. Ya, muy bien. Entonces, ahora les mando un anuncio con lo que les acabo. Pero por ahí los chats están saliendo, pero como nunca. Hoy día les mando un anuncio comunicándoles eso. Entonces, tanto práctica calificada como laboratorio calificado es en la semana 11. ¿Ok? Entonces, la próxima semana hacemos el martes teoría y el viernes hacemos el laboratorio y hasta lo que hagamos entre teoría y laboratorio viene el día martes 3 de noviembre. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, bueno, ya son 8:20, vamos a comenzar. Hoy ya vamos a hacer la introducción. Primero vamos a ver la parte teórica de rapidito de OSPF versión 3. Entonces, hoy día vamos a ver el funcionamiento básico de OSPF multiárea. Vamos a ver OSPF versión 3 y vamos a hacerlo, bueno, vamos a conocerlo y vamos a aplicarlo a través de un ejercicio en Packet Tracer. Hoy día vamos a hacer, como les repito, toda la parte teórica y luego haremos el ejercicio correspondiente.
OSPF versión 3 básicamente es la aplicación o es el protocolo OSPF orientado a ser usado en redes donde se encuentra habilitado el protocolo IPv6, ¿no? Como ven ahí, dice como transporte de capa de red. Entonces, básicamente es el que va a servir de protocolo de enrutamiento a nivel de IPv6. Las capacidades o digamos, las cualidades de OSPF versión 2 son idénticas en versión 3. Como ven, dice, utiliza el mismo algoritmo, utiliza el shortest path first o algoritmo de ruta más corta primero, basada en el algoritmo de Dijkstra, ¿no? O motor de cómputo para determinar las mejores rutas a lo largo de todo un dominio de routing, es decir, a lo largo de todos los routers que comparten el mismo protocolo de enrutamiento. Algunas de las diferencias más grandes son en realidad básicamente que si están ejecutándose OSPF v4 perdón, OSPF versión 2 y versión 3 en simultáneo, cada protocolo de enrutamiento va a tener sus propias tablas en realidad. Como ven, si había una tabla de vecinos, una tabla de topología y una tabla de enrutamiento propias para IP versión 4, lo mismo va a existir para IP versión 6 o para OSPF versión 3. Es decir, va a haber doble tabla de cada una de las que existían en versión 4, ¿no? Hay dos de cada uno para cada uno de los procesos de manera independiente. Las similitudes. Esta tablita he capturado del portal de Cisco, como ven, o las diferencias también podrían ser, ¿no? Redes IPv4, prefijos IPv6. Las direcciones de origen con respecto a IPv4 en OSPF versión 2 son las direcciones IPv4 de origen, mientras que en IPv6 son las direcciones link local, es decir, las direcciones que se autogeneran en los dispositivos o los que son generadas dinámicamente o manualmente, si en algunos casos se diera, son las que se utilizan para el envío de las actualizaciones y los paquetes hello. Las comunicaciones, recuerden que sigue siendo multicast en OSPF versión 2 y OSPF versión 3. Multicast. Para el nodo de multidifusión o multicast de todos los routers OSPF, 224.0.0.5 en IPv4, o la dirección de multicast de todos los routers OSPF en IPv6 es FF02 2.5 y 2.6 cuando existe un router designado y un router de backup, ¿no? Es decir, en redes multi-acceso. Lo considerado, bueno, las diferencias operativas es básicamente cómo se definen las redes. En IPv4 de manera predeterminada se envían los protocolos de enrutamiento. En IPv6 hay que activarlos, como ya saben, con el unicast routing. En IPv4 el texto, la autenticación de la autenticación de las rutas puede ser no cifrado IMD5 y en OSPF versión 3 viene con una autenticación IPv6 o puede ser a través de IPsec. Entonces tiene una autenticación diferente. Es decir, es más, en OSPF versión 3 la autenticación no viene integrada al protocolo OSPF, sino depende de algunos protocolos de IP versión 6. Y esto es un poco lo más, creo que lo que más discutimos la semana pasada, el día martes, más allá de la configuración, y era el proceso de elección del router ID, que es uno de los elementos más importantes en los procesos OSPF o en la configuración de OSPF. A diferencia de IPv4 o a diferencia de OSPF versión 2, donde existen obviamente interfaces configuradas, todas con direcciones IPv4, en IPv6 no sucede, no podría o no necesariamente sucede de la misma manera. Entonces existe un proceso de decisión distinto, ¿no? Como ustedes ven, dice el orden de prioridad del router, dice el ID del router o router ID de 32 está configurado explícitamente
Y cuando se habla de configuración explícita, se habla de cuando yo he emitido un comando que se llama router ID. Si el comando router ID ha sido emitido, ok, esa es la identificación del router, o ese es el identificador del router. Si no hay un router ID de por medio, sigue el proceso similar a la autenticación o al de identificación IPv4, ¿no? Hay una lupa con IPv4 en el router. Si existe uno, esa es la dirección de identificación del proceso o del router o SPF. Si no, busca una dirección IPv4. Si no existe o si existe, bien, ese es el identificador. Recuerden que la mayoría de veces, como hemos trabajado solo con direcciones IPv6 en el router, ha emitido un mensaje, que es el que se muestra en la línea naranja, ¿no? Que el proceso 1 no ha podido escoger un identificador de router y que debe ser configurado manualmente. Es decir, debe ser configurado de manera explícita con el comando router ID. Entonces recuerden este proceso de elección en IPv6 o en OSPF versión 3. Yo creo que eso es básicamente las diferencias. Después, los comandos de configuración los hemos visto, no son tan distintos, tienen una parte operativa un poco diferente, pero no son tan complicados. Los procesos, o mejor dicho, los comandos de depuración o de identificación de problemas son idénticos a los de IPv4, solo que hay que cambiar parte de la sintaxis por IPv6. No hay mucha ciencia ahí, no es lo que vamos digamos, esforzarnos en ese tema. Y hoy día, como les decía, vamos a hacer la introducción a OSPF multiárea. En multiárea, básicamente, lo que se busca obtener es, un ratito, disculpen, los deliveries están acá hoy día. Ok, entonces, en OSPF multiárea lo que se busca evitar es que existan estos tres, vamos a decirle, problemas, ¿no? Que hayan tablas de routing muy extensas, es decir, que las tablas de enrutamiento sean muy grandes. Y eso se debe a que OSPF, como se habrán podido dar cuenta, no sumariza automáticamente. Hay que hacer una sumarización manual. Eso lo veremos cuando hagamos la sumarización en multiárea. Por otro lado, lo que sí podría considerarse un problema grande por la base de datos de estado de enlace, ¿no? Este Link State Database sea muy grande y cada vez que se haga un cálculo OSPF se tarde mucho tiempo o el consumo de procesos de CPU de memoria sea muy alto. Y eso desencadene, o que, por ejemplo, no, también al tener una tabla de routing o que existan demasiados routers en un dominio SPF, genere demasiados cálculos del algoritmo SPF. Y peor aún si se juntan las tres, ¿no? O que lo más seguro es que pueda pasar. Entonces, para evitar eso, se puede dividir OSPF o se puede dividir un dominio OSPF en, digamos, grupos más pequeños o en dominios más pequeños. Entonces, a este proceso lo vamos a llamar OSPF multiárea. Como ven, dice, es útil en implementaciones de red más grandes, ya que reduce sobrecarga de procesamiento y de memoria, ya que cada dominio o cada subdominio OSPF o cada área OSPF calcula de manera individual sus propias bases de datos de estado de enlace, tiene sus propias tablas de routing y puede ejecutar procesos de cálculo de rutas de manera independiente. Entonces, básicamente lo que se busca con la división en áreas es reducir la carga de trabajo, ¿no? Reducir los costos por procesos grandes. La ventaja del dominio SPF es que es un dominio, un tipo de routing jerárquico. Entonces vamos a ir viendo aquí que se pueden hacer distintas asociaciones o distintas jerarquías. Se pueden hacer inclusive subdivisiones de áreas. Y los cuales también sigue aligerando la carga, ¿no? Que es básicamente el proceso, digamos, uno de los fines más que busca OSPF. Como ven aquí en la gráfica,
pone digamos, las soluciones de manera breve a estos supuestos 3 problemas que tenemos, ¿no? Al tener routing más pequeñas, hay menos entradas de tabla de routing, entonces las decisiones de reenvío de paquetes es más rápido. Recuerden que el proceso de elección de una salida o de reenvío de un paquete se va a hacer más rápido o más lento, ya que la búsqueda en la tabla de rutas se va haciendo una a una, ¿no? Se hace una comparación. Recuerden el proceso ANDing, que alguna vez vieron en redes 1. Este proceso ANDing se va haciendo ruta a ruta y se va definiendo cuál sería la que tenga un mayor alcance a nivel, o digamos, a nivel binario, cuál de ellas tenga la mayor cantidad de bits al momento de compararla. Y en función a eso, toma una de las rutas. Y si eso no pasa, buscará la ruta por defecto. Entonces, al tener tablas de routing más pequeñas, los procesos de decisión son más rápidos, ¿no? Para el reenvío. Las actualizaciones, por otro lado, como ven, dice menor sobrecarga de actualización de estado de enlace. Al dividir las rutas, cada router ya no necesitas tener un mejor equipo, sino pueden ser equipos más sencillos porque cada uno va a manejar áreas distintas. Y si por alguna razón alguno de ellos tuviera que recalcular las rutas, o si tuviera que hacer cálculos frecuentes también, ¿no? Esto no va a impactar a las demás áreas, ya que el cálculo se hace dentro de un área más pequeña. Entonces, básicamente es, nuevamente, ¿no? Por procesos, por reducción de consumos. Y aquí hay las divisiones, ¿no? Ya esto ustedes lo hemos visto, nosotros al momento de trabajar de manera, o en área única, el área donde trabajamos siempre es el área troncal, o el área también llamada backbone en inglés. Ahora esta área backbone se va a convertir casi como en un área de tránsito. Y va a permitir a través de esta área de tránsito poder intercambiar paquetes de estado de enlace entre las distintas áreas para mantener todas las rutas activas, ¿no? Para poder tener la convergencia entre todas las distintas áreas. Esta área backbone, básicamente, o mejor dicho, todas las áreas deben estar conectadas directamente con el área backbone. Existen luego, conforme vayamos avanzando en el conocimiento un poco más de las áreas, a más profundidad, vamos a darnos cuenta que no siempre esto sucede así. Existen áreas que están conectadas a través de otras áreas, al área central o al área backbone, al área de tránsito, a través de enlaces virtuales, ¿no? ¿Se acuerdan? OSPF también contemplaba tipos dentro de un tipo de red o dentro de un tipo de enlace, los enlaces virtuales. Entonces lo vamos a ver ahora más a profundidad con temas de multiárea. Las otras áreas también son llamadas de manera genérica área común. Como ven, esta área común permite hacer la digamos, distribución, ya sea, como ven acá, en grupos funcionales, es decir, dependiendo el funcionamiento específico o un área geográfica específica, y que permite de alguna manera concentrar los procesos OSPF. Como ven, dice, para que digamos, el tráfico que existe entre esta área debe primero, ya les había comentado, pasar por el área 0. Dentro vamos a decir, dentro de las definiciones de área común, existen al menos otras 3 áreas, ¿no? Ya vamos a ver que existe un área estándar, que son las áreas, vamos a decir, más comunes que tenemos. Un área de rutas internas, el término en inglés es ese término Stubby Area, o Area en inglés. Un área exclusiva de rutas internas, está Total Stubby Area o área, y un área no exclusiva de rutas internas. Esto lo vamos a ver el martes porque para poder entender cómo funciona cada una de las áreas, primero vamos a tener que entender cómo funcionan las actualizaciones de estado de enlace y los tipos de estado de enlace que existen a nivel de OSPF.
Si bien es cierto para el OSPF de área simple, no lo hemos visto, lo he dejado para poder verlo con multiárea. Entonces acá vamos a ver los tipos de actualizaciones y el funcionamiento de cada uno de los paquetes LSA que se generan al momento de una actualización. Y luego algunas otras definiciones que existen dentro de básicamente la distribución de las áreas son los nombres de los routers. Y esa parte de aquí, lo que vamos a entender es básicamente cómo se van nombrando cada uno de ellos, ¿no? Dependiendo en qué área se encuentren. Los primeros, y bueno, esos también están señaladitos, bien marcados, son routers que se encuentran en el área de tránsito, en el área 0, en el área de backbone, y básicamente son los que están, o todos los routers que comparten esta área, ¿no? Y que sirven de tránsito con las demás. Vamos a ver que existen otro tipo de routers, como también llamados routers internos. Estos routers internos son aquellos que se encuentran en un área específica. Si ven, ¿no? Están todos dentro del área 1, dentro de esa también llamada área 51. Los nombres no son solamente puestos de manera aleatoria. Inclusive, estos routers que forman parte del área 0, si bien es cierto están dentro de un área backbone o son backbone routers, también pueden ser considerados como routers internos del área 0. Y como ven, todos los routers, dice, tienen las mismas bases de datos de estado de enlace, ¿no? O sea, recuerden que un área única, las tablas o las tablas de rutas y la tabla de vecinos es independiente por cada router en área única. Y que lo que sí debe ser igual, idéntico en todos los routers de un dominio SPF es la tabla o la de estado de enlace. El Link State Database o la base de datos de estado de enlace, esa tabla debe ser la misma dentro de todos los routers que se encuentren dentro de un área. Y lo mismo sucede acá, ¿no? Cada área debe manejar sus propias tablas de vecinos, sus propias tablas de rutas, pero dentro de cada área debe existir una misma base de datos de estado de enlace. Entonces esto sería algo así como que tener muchas áreas ceros juntas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Profesor, Sí, en la figura anterior de los routers internos, los que se encuentran ahí, el router 1, por ejemplo, forma parte del área 1. el También, ¿no? router 1 forma parte de dos áreas. Forma parte del área 0, del área backbone, y forma parte del área 1. Por lo tanto, ese router va a manejar dos bases de datos de estado de enlace, ¿no? Una correspondiente al área 1 y una correspondiente al área 0. Porque Cuando, va a tener que mantener la base de datos para estar sincronizado con todos los routers del área 0 y una para mantener sincronía con todos los del área 1. y en la parte donde dice todos los routers del mismo área tienen la misma base de datos, ¿se refieren los routers del mismo área a los internos? Nada más. Sí, también. Lo que pasa es que aquí los routers de verdad están separados o han tratado de separar los roles bien, o han tratado de separar los roles y han marcado solamente los routers de área interna, pero este router 1 también forma parte del área 1 y también forma parte del área 0, lo mismo que le pasa al router 2, ¿no? Forma parte de área 51. Entonces este Ya. router podríamos, igual que los que están en área 0, ¿no? Esos routers de área 0 comparten la misma base de datos con router 1 y router 2. Claro. Entonces, también el router 1 tendría la misma base de datos que el área 1, pero a la vez también tendría la misma base de datos que el área 0. Del área 0, correcto. Debe manejar base de datos, sí, para cada área. Ah, ok, gracias. Porque, bueno, de acá, estos son los nombres que reciben, ¿no? Luego lo vamos a ir comprobando. Vamos a ir viendo cómo se van trabajando cada uno sus propias bases de datos.
Y como ven, aquí en las gráficas los han dividido. Por ejemplo, a estos routers que están, digamos, uniendo ambas áreas, los conocen como routers de borde. Como ven, routers de borde de área o ABR, ¿no? Area Border, o en el caso que ahí dice Area Border Router, router de borde de área. Como ven, y esto es lo que me estaba preguntando Ciro, ¿no? Dice, son routers que tienen enlaces a distintas áreas. Estos routers mantienen base de datos de estado de enlace separadas por áreas, ¿no? R1 tiene una base de datos para todo lo que sería el área 1 y tiene su propia base de datos para lo que sería el área 0. Tiene R2 tiene su base de datos para área 0 y tiene su base de datos para área 51. Y como ven, dice cada uno ejecuta su proceso OSPF de manera independiente por área. Entonces cada uno va a trabajar. Si lo que les decía al comienzo, ¿no? Si algún enlace de estos que se encuentran en el área 1 cae, R1 va a procesar todas las actualizaciones, dependiendo obviamente también de la topología, ¿no? Va a procesar las actualizaciones de los routers del área al cual pertenezca la interfaz. Porque acá recordemos que debe estar conectado, por ejemplo, podría ser una gigabit Ethernet 00 para el lado del área 1 y la gigabit Ethernet 01 para el área 0. Entonces va a recibir por su interfaz gigabit o fase Ethernet, la que corresponda dentro del área, va a recibir la actualización de estado de enlace y él va a ejecutar el proceso OSPF y va a actualizar la base de datos OSPF que corresponda al área donde ha llegado. Son independientes, ¿no? Y esa es una de las características que se busca en esta, digamos, creación de protocolos de enrutamiento jerárquico, ¿no? Es decir, que no intervenga nadie más al momento de que exista. Obviamente que si aquí algo cae, esto va a procesarse de manera independiente. Si bien es cierto, R1 va a procesar las actualizaciones del área 1, pero luego también va a tener que a través de unos LSAs específicos enviar las actualizaciones a los demás routers de área 0 y obviamente R2 al recibir la actualización también con un área tipo un LSA específico va a enviar las actualizaciones al área 51. O sea, no es que solamente se procesan y se quedan en el área, ¿no? Sino también se actualizan a las demás áreas con respecto a los dos routers. Recuerden que estos dos son los routers de borde y son los que se encargan de la comunicación o de las actualizaciones de ruta entre las dos áreas, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera vamos a tener que ver un poco más a detalle el martes, porque en realidad, recuerden, en la tablita habían hasta 11 LSAs. No todos se utilizan, hay algunos tipos específicos, ¿no? Que vamos a ver, por ejemplo, vamos a decir que cuando existe una actualización o cuando existe un cambio entre el área 1, R1 va a tener que enviar, o mejor dicho, alguna actualización a través de un paquete tipo 2, un LSA de tipo 2 de R1 a R2, y luego R2 va a tener que lanzar una actualización de un LSA de tipo 3 hacia los demás dispositivos del área. O sea, vamos a tener que primero entender un poco mejor cómo funcionan cada uno de los LSAs o los tipos que intervengan en la parte multiárea y luego ya veremos mejor cómo se comporta cuando existe una actualización. No hay problema, eso es lo que vamos a hacer el martes. Ya con el ejercicio correspondiente y con el packet tracer, con el software que corresponda para hacer la simulación. Profe, buenas. Todo Sí, esto es a IPv6, ¿no? no, en realidad funciona en ambos. Recuerdan que la diferencia solamente es a nivel de, por ahora, a nivel de simplemente de configuración.
el protocolo funciona igualito. ¿Cuándo tendríamos que de alguna manera entrar a ser un poco más específicos? Cuando cambiemos la orientación de cómo se hace la configuración. Porque en OSPF versión 6 existe una configuración que se llama por familias. Entonces ya es otra aproximación de configuración. Entonces vamos a tratar de primero entender bien cómo funciona, digamos, de la manera estándar. Y si eso está bien, entonces pasaremos y haremos una introducción a cómo se configura y cómo se hacen la configuración de OSPF por familias. Porque es bien interesante, ¿no? Se pueden configurar familias, al hacer la configuración por familias, se pueden trabajar con SPF versión 3, pero configurar direcciones IPv4. Es una forma distinta de aproximación a la configuración de OSPF. Entonces vamos a trabajar primero con la parte básica de IPv4 netamente y luego veremos IPv6. Si nos alcanza el tiempo y mejor, hacemos la parte de configuración por familias. Ok, entonces ahí veremos más cosas, ¿no? OSPF bien extenso. Ok, entonces estos routers de borde, cada uno tenía su propia base de datos de topología. Y cada uno de ellos se encarga de hacer su proceso de manera independiente y luego envía actualizaciones distintas dependiendo el área o dependiendo el dispositivo al cual va a enviar la actualización, ¿no? Fue una consulta, o sea, OSPF solamente el protocolo se va a activar en R1 y R2 nada más, o en No, no, todo. no. A ver, perdón, creo que me he explicado mal. Todos, voy a poner aquí, a ver si tengo acá. Ok. Pues déjame ver si puedo encontrar. Ya, aquí. Ok. Esto, y por eso inclusive marco parte de R1, va a formar parte, o todos ellos entre sí tienen habilitado el protocolo OSPF. Solo que cuando existan actualizaciones, recordemos que aquí, ¿no? Tanto por ser un diseño de red de tipo multiacceso, uno de ellos va a ser el DR, otro va a ser el BDR, y cada uno, aparte de los paquetes hello que se intercambien, si cambia algo en el estado de algún enlace, valga la redundancia, se llama el cambio, se van a enviar actualizaciones, ¿cierto? Se envían LSAs. Por lo general se envían LSAs de tipo 1 o de tipo 2, que son los más comunes en áreas únicas. Y lo mismo pasa dentro de esta área interna. Cuando el router o alguno de los routers envía una actualización a R1, lo que va a pasar aquí es que hacia los otros routers, es decir, en este sentido, fija, fecha como chiquita. En ese sentido, hacia acá, se van a enviar otros tipos de mensajes. Entonces, todos participan, todos tienen OSPF habilitado, solo que R1 y R2 envían, o sea, en ese transcurso de poder actualizar otra red, envían mensajes distintos. Envían mensajes con otro contenido. Y eso es lo que tenemos que analizar nosotros. No sé si esa era la pregunta. Hola. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, bien, lo último, está mi presentación. Vamos a cambiar acá. El último modelo, el último
El último tipo de router que se conoce en OSPF multiárea es este que se conoce como router de borde de sistema autónomo. Y como ven, en este caso R1 tiene más de un rol, ¿no? El router 1 es un router de borde de área, porque gracias a él se conecta el área 1 con el área 0. Forma parte también del área 1, podría de alguna manera verse como un router interno. También forma parte del área 0. También podría ser un router de backbone. Y a su vez tiene la capacidad de ser un router de borde de sistema autónomo. Recordemos qué consideran o qué es para ustedes un sistema autónomo. ¿Cuál sería la definición que le entregan a sistema autónomo? Independiente. Independientes. No tanto así. Es ¿Cómo un, podrían definir un sistema autónomo? un conjunto de routers donde domina un determinado protocolo de comunicación y está determinado por un número que todos participan en común con ese número, con esa numeración. Es un Ya, ok. identificador. Ya, ¿Perdón, Juan? Es un identificador, profesor. Sí, sí, el sistema autónomo en realidad, pero como definición está bien lo que decía Ciro, ¿no? Es un conjunto de routers que están gobernados bajo una misma entidad, por decirlo así, ¿no? Siendo un poco, y llevándolo un poco a lo que dice, vamos a abrir una ventanita aquí, ¿no? Si ustedes ven ASN, Movistar o Telefónica. Siendo un poco más, llevándolo a lo que dice Carla, efectivamente es un número, ¿no? Este ASN, Autonomous System Number, es un identificador entregado por, en este caso para Latinoamérica, también por la CNIC, por este Centro de Información o este registro que existe a nivel de Latinoamérica y que a su vez es gobernado, recuerden, por la IANA, ¿no? Entonces, ¿qué significa este número de sistema autónomo? Miren, la cantidad de direcciones IP que tienen asignadas a, por ejemplo, Telefónica del Perú, ¿no? Entonces, dentro de este número enorme de direcciones Profe, pero IP, perdón, ese perdón, sistema autónomo creo que es de la BGP telefónica, ¿no? así es. Entonces, este sistema autónomo lo que va a hacer es agrupar un conjunto de routers que se encuentran bajo ¿qué? Bajo el control de una misma entidad. Ahora, que todos funcionen con OSPF, no necesariamente. Que todos funcionen con AIS, IGRP o BGP, no necesariamente. A nivel de este tipo de entidades, de proveedores, ya se utilizan intercambio. Acuérdense que para eso existe BGP, ¿no? Las rutas ya no se intercambian o ya no se hace el intercambio a través de rutas de esa manera, ¿no? Sino a través de sistemas autónomos. Entonces, básicamente este numerito que identifica a una entidad en particular es la definición más básica es esa, ¿no? Conjunto de routers gobernados por una misma entidad o controlados por una misma entidad. Y que sí, que se traslada o que se transforma o que se declara a través de un número, ¿no? En este caso, como ustedes dicen, acá están todos los números o los identificadores de sistemas autónomos a nivel de proveedores de servicio. En el caso de este ejemplo, que es bastante básico, podríamos decir que este grupo de 3 áreas forma parte de un sistema autónomo. Vamos a ponerla, espérense, vamos a ponerla aquí. Dentro del esquema más sencillo, estos 4, o estas 3 áreas, forman parte dentro de un sistema autónomo. Y lo que está pasando aquí es que dentro de este sistema autónomo va a haber uno de ellos que se encargue de comunicarse con algún otro sistema autónomo. Aquí ponen la nuevecita de internet porque, bueno, podría comunicarse con un proveedor de servicios, podría comunicarse con
alguna otra entidad que tenga también otro conjunto de routers que se considera un sistema autónomo. Entonces, como ven, estos ASBRs o sistema o routers de borde de sistema autónomo o routers de frontera, como le dicen acá, tiene una interfaz con un sistema autónomo distinto. O sea, vamos a decir que acá tengo el sistema autónomo 0 y me voy a comunicar con el sistema autónomo 1. Al tener dos grupos distintos, a este router se le considera router de borde de sistema autónomo. Mientras que en este sentido, así, en este sentido horizontal, vamos a decirlo así, se considera solamente un router de borde, de área, igual que router 2. Router 2 es un router de borde de área, porque dentro del sistema autónomo está uniendo dos áreas OSPF. No sé si me dejo entender hasta ahí. ¿Está bien, profesor? Ok, bien. Entonces esos son los 4 tipos que vamos a tener, ¿no? Routers backbone, routers internos, routers de borde de área y routers de borde del sistema autónomo o de frontera del sistema autónomo. ¿Por qué es necesario conocer estos routers? Y porque cada uno va a tener nuevamente un rol distinto y va a intercambiar mensajes de actualización distintos dependiendo del rol que esté jugando en ese momento. Por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, en el caso de R1, ¿no? Si tuviera el rol de sistema de router de borde de área, lo más seguro es que, por ejemplo, por aquí reciba de alguno de estos routers LSAs de tipo 1 y tipo 2, él los procese, actualice su ruta y envíe hacia las otras áreas routers, mensajes o LSAs de tipo 3 o de tipo 5. Recuerden, ahorita les estoy diciendo los números, luego los vamos a ver un poco más a profundidad. Y con esas actualizaciones, luego R2 también va a tomar esas actualizaciones y las va a reenviar hacia sus routers dentro del área 51, por ejemplo, ¿no? Para que ellos se actualicen. Si R1 va a enviar posiblemente hacia otro dispositivo del sistema autónomo, igual, ¿no? Va a recibir paquetes de estado enlace de tipo 1, de tipo 2 y lo enviará, por ejemplo, por decir, pueden ser de tipo 8 o 9 que se vayan hacia internet o hacia algún otro sistema autónomo y eso va a pasar en función al rol que esté jugando el router en ese momento. Por eso es importante reconocerlo. Pero bueno, es básicamente eso. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está mi marcador? Vamos a borrar esta parte de acá. ¿Ok? Yo creo que esto está recontra fácil para ustedes para que los puedan identificar, ¿no? ¿Qué tipo de router sería? A, B, C y D. ¿Ok? A es interno. C es de borde. C es de borde. Y B. Backbone. Muy bien. Backbone. Borde. Borde de área. Y solamente nos queda ¿quién? El D es autónomo del Un sistema. router de borde de sistema autónomo. ¿Cierto? Entonces, esta identificación es importante, como les decía. No más allá de por el tipo de mensajes que van a intercambiar al final de cuentas para las actualizaciones. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna consulta? Consultas, preguntas, dudas.
Bien. Ok. Vamos a quedarnos hasta acá. Esta es, por ahora, toda la teoría que vamos a ver hoy día. Como ven, está todavía bastante sencillo. Ya el martes veremos un poco más a profundidad cómo se comporta cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien, profesor. Ok. Entonces, bien, como les decía, ¿no? Vamos a quedarnos hasta acá. Si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, ya saben que me la pueden hacer. Me envían un mensaje, lo publican en el foro. Profe, Para- para confirmar, sí, entonces la primera semana de noviembre se estarían haciendo los exámenes, ¿no? El martes el escrito y el día viernes lo que es laboratorio, a ¿verdad? ver, espérenme un ratito y se los mando ahorita en un anuncio, ¿ya? Chévere. Ya, profe, gracias. Espérenme un minuto mientras que abro el Canvas por acá y se lo envío un anuncio para que todos tengan conocimiento de ello. Entonces hoy estamos en semana 9. Práctica calificados, laboratorio calificados. La práctica calificados el día martes 3 de noviembre en el horario de clase. El laboratorio calificado 2 el día viernes, ¿qué cae viernes? Viernes 6. 6/11/2020, igual, ¿no? En horario de clase. Listo. Ok, ya se los envié por un anuncio. Entonces ahí está confirmado. Ah, la clase de recuperación, recuerden que lo había puesto después de la semana 11. Es decir, el sábado 7 está programada la recuperación. Después de las prácticas. ¿Sí? Después de las prácticas, aprovechando eso. Después de las prácticas, lo más seguro es que ya para la semana, entre la semana 12 y 17, ya tenga, como les comenté el día martes, la posibilidad ya de matricularlos oficialmente en la plataforma de Huawei y comencemos ya a hacer la capacitación del examen de certificación de HCIA Routing and Switching. Ese creo que el que vamos a abrir, o el que se va a abrir. Entonces, necesito que, bueno, todos voy a tener que matricularlos, al igual que en Cisco, con sus usuarios de UTP. Ya, igual, hoy ya el encargado, digamos, de las academias, ya me volvió a escribir, bueno, no se ha escrito a todos, solamente como les comenté el día martes, solamente falta pasar el examen de certificación de instructor y con eso ya puedo abrir el curso, que yo espero que sea la próxima semana. Y ya con eso, como les digo, ustedes también van a poder optar por el examen. El examen, le comenté el martes, los protocolos son idénticos, obviamente, esos son estándares. Y donde vamos a tener que ver un poco son en algunos conceptos de configuración, porque sí la configuración, si bien es cierto, es muy parecida. Hay algunas cosas que de verdad
a mí me hicieron literalmente zapatear un poco porque de verdad que son algunos comandos distintos, ¿no? Y les voy a decir algunas cosas donde deben enfocarse más al momento de leer el material. Nos van a pasar, y tengo algunos exámenes modelo que nos han pasado, y se los voy a pasar yo también a ustedes para que los tengan, pero les digo que no se confíen tanto en ellos, porque les soy sincero, de las preguntas, de las 60, porque son 60 el examen de certificación, solamente de los exámenes modelo que nos pasaron, vinieron 2. ¿Sirven para entrenarse? Sí, porque te ayuda a saber dónde vas a leer más o menos. Yo también te voy a decir dónde leer más o menos, pero no se confíen, ¿no? Pueden venir como me pasó a mí que no vinieron. Entonces hay que confiar más en lo que han leído que en lo que se sirvan o lo que estén en las preguntas, ¿no? Y eso es todo. El examen es relativamente sencillo, es muy parecido al de Cisco, pero los detalles son solamente algunos temas con la marca. Eso es todo lo que hay que tener en cuenta. Y a partir de la semana, después, inclusive hasta la clase de recuperación, podríamos hacer la introducción a ese curso aprovechando ese día sábado, ya que estamos en la semana prácticamente 12. Entonces, eso sería todo lo que a partir de ahí comenzaríamos a repasar. Es prácticamente un repaso de los 4 CCNAs en 5 semanas. Ok, y eso es... Sí, sí. Es que no hay el examen es teórico, no hay nada práctico. Entonces te ponen, por ejemplo, me pusieron, por ejemplo, un display de una configuración con DHCP y de verdad me hicieron dudar porque había un list y decía list 24, list 10 horas, list 0 días, 10 horas. Y de verdad, entré en trompo y me quedé con la duda, o sea, porque Cisco lo tenía más fácil, ¿no? Y yo me confío un poco en eso. Entonces, solamente hay que hacer eso, ¿no? Repasar algunos comandillos, así, que sean parte que ya los he visto un poco diferentes, y después el resto es sencillo. El resto es, básicamente, conceptos básicos, ¿no? Protocolos, nada más. Bien, entonces nos quedamos hasta aquí. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Hasta el día martes. Hasta el martes, profe. Cuídense. Bueno, profesor, hasta el martes. Buenas noches a todos. Gracias, profesor.